Hey, ¿qué pasa, peña? Scarface, la de Brian De Palma, es una película que guardo con mucho cariño, y os confieso que tenía un póster con una frase ultra aspiracionista digna de un gurú del fitness de estos de a día de hoy. Oh, Dios mío. Lo que os decía, la tengo cariño, no solo porque sea una película generacional, sino porque fue la primera película que analicé en este canal. Es un vídeo feo y horroroso, grabado con el micro de una webcam que no os invito a ver. De todas maneras, gracias, de corazón nunca imaginé que acabaría hablando de historia y antropología desde un canal de YouTube. Total, que voy a continuar con el tema 568 vídeos después. Bueno, 568 publicados, porque me han tirado unos cuantos. Bueno, que hay una escena de Scarface que me parece que esconde mucha historia y siempre me quedé con ganas de contaros mi hipótesis. Os doy un poco de contexto. Mirad, lo que pienso es que de una manera camuflada hay una escena que tiene que ver con una misión de la Operación Cóndor. Para quien no esté al tanto, la Operación Cóndor, fue una red internacional coordinada entre las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para perseguir, torturar y eliminar a opositores políticos. Creo que en mis vídeos sobre el cine chileno ya estuve hablando sobre esto. Entre los países estaba implicada Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, y aunque no esté confirmado, también operaron en México con el beneplácito de sus autoridades. Contó con el apoyo de la CIA y la complicidad de los estates. Estos aportaron entrenamiento, armas, recursos, infraestructuras y financiación. Cóndor funcionó como una red de seguridad para los intereses corporativos y políticos de los Estados Unidos. Solo en Argentina hay 457 casos judiciales y se estima que las víctimas son varios millares. Y me diréis, ¿eso qué tiene que ver con Scarface? Que es la historia de un cubano exiliado metido en el mundo del narcotráfico. Buena pregunta, a ver qué os parece mi teoría. Lo primero, voy a arrancar metiéndole un poco de contexto. Tony Montana es un inmigrante cubano que llega a Estados Unidos durante el éxodo de Mariel, a inicios de los 80. No voy a entrar mucho en esto, pero la historia sería la siguiente. Castro dio permiso para que abandonase el país quien quisiera, y se preparó una buena. Alrededor de 125.000 cubanos abandonaron la isla y fueron recibidos más o menos con los brazos abiertos por los estates, que tampoco lo gestionaron demasiado bien, creando centros de refugiados donde se quedaban bloqueados los cubanos. Mirad un ejemplo de cómo las políticas anticomunistas pesan más que las antimigratorias. Vamos, que se es más anticomunista que racista. Total, que el personaje se sitúa en un contexto histórico y político bastante complejo. Montana acaba en uno de esos centros cuando llega y no pierde el tiempo. En cuanto pone un pie en el país, empieza su carrera delictiva. Su mejor amigo, Manny, le comenta que a cambio de hacer un encarguito, en 30 días les darán una tarjeta verde y les conseguirán un trabajo en Miami. Solo tienen que eliminar a un expolítico de la cúpula de poder del castrismo que ha caído en desgracia y, por las pintas que lleva, huele a caso de corrupción. Yo mataría a un comunista por divertirme, pero si me proporcionan un trabajo, hasta le haré un tajo especial. Parece que no, pero esta peli tiene mucha política. Días después se da un motín en el centro donde tienen recluidos a los refugiados. Realmente, para los estates, este movimiento de masas fue algo que le costó engullir y muchos cubanos esperaron meses a poder salir de esos centros. Vamos, que su situación parecía más la de un preso que la de un refugiado. Total, que en medio de todo ese caos del motín tienden una trampa al expolítico para apuñalarlo. Quien le dio la orden de eliminarlo fue un narcotraficante para el que empieza a trabajar. Es alguien poderoso que maneja la merca en la ciudad de Miami, algo que podemos ver a través de las fotos firmadas que tiene en su despacho, donde aparecen presidentes tanto conservadores como demócratas. Vaya detallito. Total, que está bien conectado. De Palma, de una manera sutil, nos ha dejado presente la conexión del narco con el poder, sea cual sea el partido. Tony va creciendo y ganando confianza, por lo que le envían a Bolivia para hablar con un gran productor de coca, con el que inicia una relación económica. Pasado un tiempo, Tony se ha hecho con el control de Miami y ha ganado mucha plata, tanto que se ha vuelto un problema limpiarla. En una mala jugada lo pillan blanqueando más de 1 millón y corre el riesgo de acabar en la cárcel por evasión de impuestos. En medio de esta tormenta legal, su colega, el productor, le cita para presentarle a un grupo de personas importantes. Te presento a Pedro Quinn, dirigente de la Andes Sugar Corporation. Uno sería el director de la Standard Fruit Company. A esta empresa le debemos el término República Bananera para referirnos a un país inestable y dependiente de la exportación de recursos naturales. La Fruit Company no solo compraba tierras, compraba gobiernos.
Si un presidente tenía un programa socialista o se planteaba nacionalizar las plantaciones, la CIA organizaba un golpe. Guatemala en 1954, Honduras en el 63, República Dominicana en el 65. Siempre se repitió el mismo guión escrito desde la Escuela de las Américas. La compañía desestabilizó los gobiernos de toda la región en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos para mantener bajo el precio de las frutas en los estates, aunque eso supusiera colocar en el poder a dictadores. Junto a este personaje, el de la Fruit Company, se presentan un general, el ministro de Interior y un representante de Washington. Todos conocen el problemilla de Tony y le ofrecen una solución. Para que su juicio no prospere, deben de eliminar a un tipo que está hablando más de la cuenta. Por un lado, dice usted que el gobierno de los Estados Unidos gasta millones de dólares para eliminar el tráfico de drogas en nuestras calles. Y al mismo tiempo, resulta que estamos haciendo negocio con el mismo gobierno que llena nuestras calles de cocaína. Ustedes son los mayores compradores de nuestro producto nacional, que es, por supuesto, la cocaína. Uy, seguro que los que vivís en América Latina no os parecen unas acusaciones descabelladas. En España cuidan más esas relaciones entre narcos y políticos. No, quítame esa foto, que si no, no me puedo hacer el chulo. En fin, qué buen primer plano al político de Washington mientras escucha la información. La escena muestra una cadena de favores entre gente que ostenta el poder. En verdad no es una cuestión solo de corruptela, sino de una maquinaria bien engrasada que se dedica al negocio de la venta de sustancias ilegales. Montana días después viaja hasta Nueva York para llevar a cabo su misión, que consiste en poner una bomba lapa en los bajos del vehículo de esa persona y hacerla volar por los aires. Solo que cuando va a ejecutar el plan, surge un problema. El objetivo no está solo. Viaja con su mujer y sus 2 hijos. Pues algo así pasó en la vida real. El exministro de Relaciones Internacionales de Chile, en los Estates, sufrió un atentado mortal mientras viajaba junto a una persona con la que sus verdugos no contaban. En ese caso fue su secretaria. El ataque se cobró la vida de los dos, que por si os interesa también viajaba el marido de la secretaria, que libró milagrosamente. A mi modo de ver, lo que tenemos aquí es una muy buena adaptación de un acontecimiento real al guión de una película. En 1973, en Chile, es el golpe de estado de Salvador Allende, líder comunista que dirigía el país desde 1970. Tras el ascenso del general Augusto Pinochet en el poder, se inició una campaña represiva, salvaje e indiscriminada que afectó a todos los estratos sociales de gente que simpatizaba o militaba en la izquierda. Allende murió ese 11 de septiembre, pero otros políticos lograron huir. Uno de ellos no fue Orlando Letelier, que en el momento del golpe ocupaba la cartera de ministro de Defensa Nacional de Chile, aunque antes desempeñó tareas como embajador y ministro de Relaciones Exteriores. Total, que él fue detenido ese día, torturado durante semanas en distintas comandancias del ejército y finalmente logró ser liberado gracias a la presión y el apoyo internacional. Una vez libre se convirtió en una de las voces más incómodas contra el gobierno chileno, realizando declaraciones en diferentes medios de comunicación señalando el carácter totalitario del régimen de Pinochet. Y bueno, también las víctimas, las torturas, los desaparecidos, etc. Sus palabras sirvieron para posicionar a los gobiernos europeos en contra de mandar préstamos para restaurar la economía chilena, algo que enfureció mucho a Pinochet, que el 10 de septiembre de 1976 le retira la nacionalidad chilena. Letelier, 11 días después, es asesinado. ¿Cómo? Bueno, pues colocaron una bomba en los bajos de su coche. Y escuchad esto, porque lo que dijo no solo molestó al dictador chileno, sino que también sentó mal en Washington. Los Estados Unidos estaban desplegando por primera vez en la historia su programa neoliberal, y esos préstamos europeos, esa inyección de capital era fundamental para hacer ver que la economía marchaba mejor en dictadura que con el proyecto socialista de Allende. Y eso no se puede consentir. La situación pone a trabajar en conjunto otra vez la maquinaria del Estado profundo chileno con los servicios de inteligencia yanquis. Se ponen en contacto con un viejo conocido de ambos, un tal Michael Townley, ciudadano estadounidense, hijo de uno de los directivos de General Motors destinados en Chile, país al que llegó con 15 años. Su actividad como agente secreto empezó para la CIA, y me diréis, ¿qué? Sí, porque fue agente doble, siendo usado como informante y como desestabilizador. Entre sus logros está que ayudó a entrenar al grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad. Este se encargó de proporcionarles armas que venían de los Estados Unidos y les enseñaba a disparar. El objetivo de este grupo era derrocar al gobierno de Allende. Dejó de operar en 1974 tras los meses más duros de persecución y represión a los comunistas. Durante esos años también trabajó para la DINA.
Dirección de Inteligencia Nacional, donde le encargaron empezar una campaña de desprestigio contra el general Prats. Este resultó ser el único apoyo que tenía Allende entre los militares. Además, era una figura respetada por todos los sectores de la sociedad. Creo que era el único militar más democrático que militarista. La conjura terminó con que Prats fue sustituido por Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que abría el camino a este último para dar su golpe de estado. La relación entre ambos militares no era buena. Prats era un constitucionalista y la dictadura no le parecía una opción, así que fue invitado a abandonar el país. Llegó a Argentina, donde vivió hasta el 30 de septiembre de 1974, momento en el que Townley le puso una bomba en los bajos del vehículo, que por supuesto acabó con la vida del militar y con la de su mujer. Ese agente doble no solo participó en la Operación Cóndor, también actuó en la Operación Gladio, que para quien no lo sepa es la réplica de Cóndor pero en Europa. ¿Y cómo? Bueno, pues facilitó de nuevo instrucción a grupos terroristas. También como agente de la CIA facilitó armas a exmiembros de la extinta Organización del Ejército Secreto, un grupo terrorista de extrema derecha nacido en 1961 que pretendía evitar la independencia de Argelia. Townley recibió un nuevo encargo tanto por parte de la DINA como de la CIA: eliminar a un vocero comunista que cacarea su ideología desde Washington con total impunidad, es decir, Letelier. Eso molestaba. Y dicho y hecho, le aplicó la misma receta que a Prats: bomba en los bajos del coche que se activa por control remoto. Quien le acompañó en esta misión fueron otros 4 agentes dobles que a la vez eran de la CIA y de la DINA, todos ellos de origen cubano. ¿Y por qué tanto cubano apoyando a Chile? Bien, pues Pinochet se había convertido para la derecha en una figura de culto y de esperanza, ya que había exterminado el comunismo de Chile. Así que vamos, para un montón de cubanos era algo así como una celebrity. Como os acabo de mencionar, el comando lo formaban 4, 2 hermanos cubanos que lo pensaron y 2 ejecutores: Virgilio Paz Romero y José Dionisio Suárez Esquivel, alias Cepillo. A este último el FBI le adjudica alrededor de 35 atentados terroristas, tanto dentro como fuera de los estates. Por cierto, todos ellos habían formado parte de la invasión a Bahía de Cochinos, y todos ellos habían recibido entrenamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eran los peones que ejecutaban las órdenes. Guillermo Novo Sampol, cubano, especializado en terrorismo, asesor de la DINA en Chile y de la Operación Cóndor. Fue cómplice del asesinato del político chileno Orlando Letelier. Ignacio Novo Sampol, cubano, especializado en operaciones terroristas, otro cómplice del asesinato de Letelier. Estos 2 hermanos, los Novo Sampol, actuaron como los agentes que organizaron y contrataron a los verdugos. Y ya lo mencioné, trabajaban para la DINA, que es la inteligencia chilena. Torturaron y ejecutaron con sus manos a quien les ordenaban. En ocasiones a gente importante como el embajador Letelier. Y también en ocasiones fallaron, como cuando fueron a por el canciller de Nicaragua, el sacerdote Miguel de Escoto, o a por Fidel Castro. Su ficha es extensa. Colaboró con la CIA y con varios grupos considerados terroristas como el Movimiento Nacional Cubano. Y hay muchas más cosas que ha hecho este, pero os destacaría cuando en diciembre de 1964 atentó con un bazooka a la sede de la ONU en Nueva York, mientras estaba subido al palco el Che Guevara representando a Cuba. Eso hizo que lo detuviesen, quedando en libertad bajo fianza de $15.000. Salió barato el susto. Y aquí me tienes por, según ellos, piratear unas peliculitas, 1.000.000 de pavos, 2 años y medio. Sale más rentable bazoquear el Parlamento. También estuvo en Argentina en los centros de tortura, aumentando así la lista de desaparecidos y enseñando sus trucos a torturadores. En total a este se le adjudican unos 40 atentados terroristas. Pues no sabéis la sorpresa que me llevé cuando estaba buscando información de este mercenario, ya que descubrí que su muerte en 2024 vino acompañada de muchos artículos periodísticos y homenajes para a este mercenario de la CIA. Ni siquiera es un luchador contra el poder, estuvo refinanciado. Fue un espía cubano con licencia para matar que trabajó a favor de los intereses de 4 políticos y 2 empresas. Está claro que quien controla los medios construye el relato. Sea como fuere, él es uno de los que está tras la muerte de Letelier. Y ahora vayamos aterrizándolo en la película. El comando estuvo formado por cubanos exiliados en los estates, como Tony Montana. Aunque bueno, este último no era agente doble de DINA y CIA. A mi modo de ver, De Palma no menciona directamente a Chile ni a Letelier, pero deja las pistas. La bomba, el personaje incómodo, el juego de intereses, todo está ahí. El director metabolizó la historia, la disfrazó de ficción y la exportó como entretenimiento. Aún así, a De Palma no le tembló el pulso para señalar a los culpables. Cuando reúne al narco, al empresario, al político y al militar en un mismo salón, es para presentarnos a quien estuvo detrás de la Operación Cóndor. En esa red se dio una alianza entre el dinero
dinero, las armas y la ideología. ¿Y os habéis dado cuenta de este detalle? De todos los países grandes de América Latina, todos los que os mencioné antes en la presentación de la Operación Cóndor, solo 2 no participaron directamente: Colombia y México. Para estos estados había otros planes. Y es que las plantas que se sembraron allí sirvieron para cosechar litros y litros de sangre. La droga fue la prolongación de un negocio que consistió en entender América Latina como un patio trasero. Solo así se comprende la expropiación de todo un continente que empezó con el caucho y que siguió con las bananas, el estaño y el cobre. Porque oro, ya no, eso ya no. Y esto me hace reflexionar sobre el personaje de Tony Montana, que no solo representa al narcotraficante, es el reflejo de un modelo económico donde la violencia es el motor del capital. Montana nos mostró el asesinato político como negocio y la impunidad como norma del mercado. En fin, que no hay pruebas directas de que De Palma escribiera la escena del coche inspirándose en el asesinato de Letelier, ni tampoco lo ha mencionado en ninguna entrevista. Pero la coincidencia argumental, lo de la bomba, la conexión CIA-narcotraficante, el político incómodo y la tríada poder económico, militar y estatal, ay, Dios mío, es demasiada coincidencia para ser ignorada. ¿O creéis que se me ha ido la cabeza? ¿Pensáis que es atinada la extrapolación o no? Os leo en comentarios. Y nada, voy a cerrar como cerré mi primer vídeo.